Damos la bienvenida al último panel de este primer día de la jornada de la cátedra. Bueno, este panel está titulado Psicoanálisis y Salud Pública. Voy a presentar a quienes van a estar disertando en este panel. Bueno, nos acompaña Alicia Álvarez, psicoanalista, docente con una trayectoria en salud pública. Está inscrita en la Fundación del Campo Lacaniano. Nos acompaña también Álvaro Labarrere, psicoanalista, trabaja en salud pública en APS. Y Liliana Bocardo, psicoanalista también, psicóloga en APS de la Municipalidad de Rosario. Para hacer una introducción, nos interesaba que la cátedra poder decir algunas palabras en relación a por qué nos interesaba, digamos, hacer este cruce entre psicoanálisis y salud pública, o sea, cuál era el interés nuestro de generar este espacio. Desde la cátedra Libros Karma Sota nos interesa abrir la pregunta en torno a lo específico del encuentro y los posibles desencuentros que se producen entre las prácticas en salud en instituciones públicas y la práctica analítica. Entendiendo que no se trataría de una especialidad, sino que nos remite a la especificidad de las dificultades particulares que emergen entre las prácticas en salud y en la clínica psicoanalítica. Partimos de considerar que el psicoanálisis es una práctica de la dificultad, ya que no hay la técnica, pero sí contamos con reglas metodológicas que construyen el dispositivo analítico. Reglas que se caracterizan por poner en juego la dimensión del no saber, y recordamos aquí las reglas metodológicas freudianas, atención flotante, abstinencia, asociación libre. Digamos, reglas que funcionan como motor para la emergencia del sujeto. Resulta entonces significativo detenernos a revisar, intercambiar, construir acerca de las dificultades propias de cada escenario en el que se ponga ante una práctica analítica. Escenarios que hacen a una situación inédita cada vez, en tanto se trata de lo no posible de anticipar, de lo incalculable de la dimensión transferencial. Y a esto aludimos con la noción de encuentro. Retomamos ahora algunos posibles desencuentros, pensándolos como efecto de lo no subsumible de un campo por otro, y ubicando allí la potencialidad que contiene esa tensión. Considerando que en el marco de lo público, en el contexto actual, prevalece, y así creemos que debe ser, la apuesta por un acceso equitativo a la salud, a reubicarla como un derecho social y no un objeto de consumo, librado a la lógica del mercado, de oferta y demanda. Por eso cuando hablamos de políticas en salud nos encontramos en el escenario del para todos. Si bien se trata de un proyecto y no de una realidad ya consolidada, se apunta a la equidad y es por esto que la apuesta más fuerte de las políticas públicas en salud estaría destinada fundamentalmente a la inclusión de aquellos ciudadanos que han sido y son mayormente afectados por diversas modalidades de la exclusión social. El escenario de lo público nos invita a interrogarnos por los modos de hacer y deshacer lazos que determinadas políticas sociales producen y en algunas otras ocasiones desarticulan en la comunidad. Se trataría entonces de hacer lugar a la pregunta por los modos de producir de emergencia la singularidad en un marco donde nos encontramos en interlocución con las prácticas diseñadas para la población. Este concepto corresponde al campo de la política. Por último, y para finalizar, citaremos a Fernando Ulloa, quien en su decir nos hablaba de las prácticas para la generosidad social. Un psicoanalista que pretenda trabajar en los sectores sociales empobrecidos habrá de operar sobre el tríptico salud mental, ética, derechos humanos, como ruedas, engranajes del abordaje clínico. El atascamiento de uno de estos engranajes altera a los otros, y la dinamización de uno cualquiera de ellos dinamiza a los demás. Damos lugar a los panelistas ahora. Hola, buenas noches. Agradezco a la cátedra Sota por habernos invitado, sobre todo a Álvaro que hizo la invitación. Y es sumamente interesante, por lo menos para mí, volver a la Facultad de Psicología. Estábamos admirando el edificio y los cambios, nos acordábamos
de nuestras vicisitudes estudiantiles en otros edificios. Y es importante tener un buen edificio. Yo quería transmitirles un poco la práctica, las posibilidades de psicoanálisis en atención primaria en salud. Mi pregunta era qué posibilidades tiene el logro del psicoanálisis en el cobre de la salud pública, con sede, en mi caso, en la Vía Honda, Bolívar-Stegui y Felipe Moretti, la mía. Recordé el texto de Freud que afirma, al imaginar la difusión del psicoanálisis a nivel popular, lo habrán leído y escuchado mucho quizá en estos días, es muy probable que en la aplicación de nuestra terapia a las masas nos veamos precisados a alegar el oro puro del análisis con el cobre de la sugestión directa y quizás el influjo hipnótico vuelva a hallar cabida, como ha ocurrido en el tratamiento de los neuróticos de guerra. Pero cualquiera que sea la forma futura de esta psicoterapia para el pueblo, y no importa qué elementos la constituyan finalmente, no cabe ninguna duda de que sus ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo los que ella tome del psicoanálisis riguroso, ajeno a todo partidismo. Los centros de salud de atención primaria, tanto municipales como provinciales, están preparados para la atención médica. Turnos programados, demanda espontánea, control del niño sano, alguna urgencia, odontología, a veces enfermería. La atención más compleja se realiza en los sectores de segundo nivel, tercer nivel familiar. La admisión de los pacientes y su posterior atención y seguimiento queda transcrito en historias clínicas, en el caso de atención primaria familiares, con un número que las identifica. Todos los miembros de un grupo de convivientes comparten esa historia clínica registrada por el equipo médico, los trabajadores sociales y hay los psicólogos. Toda intervención queda allí registrada. Todos los consultorios del centro de salud cuentan con camilla, balanza, baja lengua, estetoscopio, tensiómetro, leche maternizada copiada para repartir. Las políticas de atención primaria en salud pública garantizan atención gratuita de la población que no tiene acceso a las horas sociales o la atención privada. Lo que no es gratuito es el ideal que el Estado dice garantizar con estos prácticas. Los trabajadores de la salud deben poder atender todo, ocuparse de todo, resolver todo, aun cuando esto se haga sin la implicación de quien demanda. Menudo trabajo el del psicólogo o psicóloga para establecer los límites de su práctica dentro de un discurso institucional que declara no tenerlos. Las derivaciones de pacientes al dispositivo de salud mental en general no se consensúan con los psicólogos previamente, sino que muchos llegan con una orden de consulta, puede ser desde el segundo nivel, o un informe de la maestra de grado que dice que el niño o niña debe hacer un tratamiento psicológico, o también del médico clínico del mismo centro de salud. Y es allí en donde los psicólogos, en este marco, tenemos que construir un espacio para la experiencia de lo inconsciente. Como sugiere Silvia Bleisman,
Que una tal experiencia produzca oro o escoria sigue dependiendo, ahora tal como en tiempos de Freud, del deseo del analista, de su posición de escucha, sostén y fuente de valor de esa experiencia. Perder esta perspectiva vuelven al análisis impracticable. Corren los tiempos que corren. Así que es una cuestión ética generar las condiciones para un contrato, para un acuerdo voluntario. En principio, en el centro de salud, en donde yo estoy trabajando, ofrecemos un espacio para adultos y otro para niños, donde concurren los padres o los adultos responsables en una primera entrevista, a fin de que la persona en general mandada me mande el doctor, si el nene no empieza con el psicólogo no puede seguir en la escuela, que esta persona pueda decir algo sobre su propia causa para estar allí. Y nosotros, psicólogos, escuchar, despejar y dar un encuadre a esa demanda. Los ejemplos son innumerables. Muchos psicólogos por un tema de, muchos pacientes por un tema de medicación tienen que pasar por un protocolo y algunos vienen solamente a pedir el clonazepam, el diazepam, lo que le han indicado. Muchos neurólogos derivan niños ya medicados. Tenemos también que lidiar con la escuela. Apenas empieza el año, empiezan las derivaciones de los niños que corren por el salón, los que no tienen, los que tienen el síndrome de la atención dispersa y qué sé yo. Y tenemos que hacer un trabajo de abordaje para no dar cabida a todo lo que en las instituciones se elabora como posibilidad de trabajo del psicólogo en una institución pública. Así que muchas veces con el psicólogo, con el colega con el que trabajo, vamos a la escuela o a las escuelas a hablar con las maestras, las docentes o con las directoras. A veces tenemos encuentros quincenales sobre temas puntuales de niños, de alumnos que a ellos les preocupa por su desarrollo, por su forma de habitar la escuela, que en general parece que no es disciplinada, no es, etc. Y intentamos llevar a cabo algunas estrategias de trabajo con las docentes. Suele pasar cuestiones más graves en donde hay otras instituciones y en estos entrecruzamientos, en estos intercambios, esa rigurosidad de la ética que nos proponemos se tensa y peligra. Recuerdo una situación muy conflictiva, nos derivaron en esa época se llamaba Patronato del Liberado o algo así, ahora tiene un nombre mucho más largo y más complicado. Enviaron a un señor que viene diciendo que el juez le obliga a tener un certificado de que viene al psicólogo para sostener su libertad condicional. Al mismo tiempo nos llaman de otro centro de salud, otro colega, contándonos un poco la historia de este hombre, que era, uno podría pensar como la representación del padre de la orden primitiva. Tenía 4 mujeres, una era una hija con la cual tenía hijos, otra muchacha había sido entregada en una provincia que también tenía hijos y otra mujer también con hijos, y los varones alrededor de él con los cuales tenía una banda
efectiva. Después de un trabajo muy intenso de uno de los colegas del centro de salud con la hija, ella logra denunciarlo por la violación de una nieta y va preso por esa violación, no por todo lo demás, que incluía la violación de esa hija. A los 4 años sale en libertad condicional por buena conducta. Bueno, vamos al patronato a hablar con la abogada y cuando explicamos de qué se trataba, porque la abogada nos explicaba que esto era una demanda del juez, era una orden del juez y que había tenido buena conducta por 4 años y blandía el expediente así. Entonces yo trataba de decirle que en ese expediente el sujeto del que nosotros hablábamos no estaba ahí, que si podía ella escuchar lo que le estábamos diciendo. Cuando le describimos que es un perverso, ella dijo que bueno, que si ella pensara como nosotros, tendría un pensamiento nazi-fascista. Me explicaron después que es por el tema del garantismo. Ellas no pueden presuponer un futuro delito. No pueden suponer. Nosotros se lo garantizábamos, pero no había posibilidad. Con lo cual ahí quedó esta cuestión de que para esa institución nos negábamos a atender un paciente, que por otro lado no pedía nada más que un certificado para presentarle al juez, en este contexto, ¿cómo sostenemos sino esta práctica en un contexto social de pobreza, atravesado por las marcas de un discurso neoliberal de consumir para pertenecer, para ser, pero sin contarlas con las posibilidades económicas, sociales y subjetivas para lograrlo, con la consiguiente violencia que esto engendra? Quizá lo aleatorio sea esta suerte de acompañamiento en la reconstrucción de situaciones naturalizadas, como el abuso, el incesto, la violencia, la explotación sexual, situaciones en las que deben intervenir otras instituciones con otras acciones, muchas veces en la justicia, y donde el encuadre, el contrato y la situación analítica se tensan y peligran. Estos entrecruzamientos nos obligan a recrear, retomar y volver a pautar el contrato, lo que permite sostener nuestra práctica desde una ética, que es el oro.